Bueno, buenos días. Buenos días. Bienvenidos. ¿A dónde? Al mejor lugar donde puede estar un domingo, ¿no? El mejor lugar donde puede estar un domingo a esta hora es la casa de Dios, la iglesia local. Este es el mejor lugar donde puede estar un domingo, sin duda. Entonces, estamos en una serie de 2 prédicas. Si no viste la primera, que fue la semana pasada, te invito a que vayas al canal de YouTube de la iglesia y la veas. Porque lo que se predicó es muy bíblico, pero también es la historia de esta iglesia. Es la historia de esta iglesia. Hoy vamos a cerrar con esa historia, con esa enseñanza, ¿no? Y lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál crees tú que sea la ciudad más influyente del cristianismo? ¿Cuál crees tú? Piénsalo ahí en tu cabeza. Probablemente ahora vino el Papa, quizás Roma, ¿no? Roma es una ciudad que ha influido, ¿no? Quizás diga Roma, Jerusalén. Hombre, Jerusalén puede ser una ciudad muy influyente también. Gutenberg, ¿sabes cuál es la ciudad de Gutenberg? Donde Martín Lutero clavó las 95 tesis y de ahí nació la Reforma Protestante, de la cual nosotros pertenecemos. Puede decir, mira, es una ciudad muy importante. Ginebra, otras capitales del cristianismo. Y la verdad es que son respuestas razonables. Sí, tienen algún tipo de influencia. Pero hay una ciudad que nadie nombra, ¿no? Y es de la que estamos hablando. Y existe al sur de Turquía, casi con frontera con Siria. Antakya se llama ahora. Así se llama. 200.000 habitantes. Pero si tú buscas en Google las mejores ciudades para visitar, esa no te va a salir. No te va a salir, pero ni cerca, ¿no? Ni reseñas, no tiene nada. Entonces, pero hace 2000 años, Antioquía, ¿no? Se llama Antioquía de Siria, sí fue y es ahora la ciudad más importante para el cristianismo. Sin duda alguna, y lo vamos a ver. Más que Jerusalén, más que Roma, más que Gutenberg, más que todas. Porque desde Antioquía se conquistó el mundo con el evangelio. Sin Antioquía no hay Roma, tenlo por seguro. Y no hay nada sin Antioquía. Entonces, cada uno de ustedes que está sentado aquí, ¿no? Son cristianos. Y les voy a decir algo. El cristianismo llegó a tu vida gracias a lo que hizo Antioquía. Hoy aquí. Y lo vamos a ver a través de la Biblia. Entonces, hoy quiero que conozcamos Antioquía, pero no como un viaje turístico. No como eso. Ni un paseo histórico, pero sí para que conozcamos a lo que Dios está mandando a hacer esta iglesia. Y allí había una iglesia que se llama la Iglesia de Antioquía. Y creo firmemente que Dios está llamando a la Iglesia Cristiana Villa Tenerife a ser la Iglesia de Antioquía. Entonces, estamos como iglesia en una etapa preciosa. ¿A que sí? Es que nada más echa un poquito para atrás y ayer mismo el desayuno de mujeres, una enseñanza poderosísima, pero no fue ayer nada más. Ha habido varios con poder, con mucha asistencia, con mucha gente, con muchas mujeres regocijándose. Buenísimo. Los bautizos, es que no se me olvida, no se me borra de la memoria los bautizos. Cómo el Señor se movió allí, el Espíritu Santo, lo que ha hecho con ustedes. Vidas transformadas, vidas cambiadas. Eso es hermosísimo. Es una etapa preciosa. Pero ¿sabes qué? Es una etapa también muy delicada, porque somos una iglesia que está naciendo. Somos una iglesia nueva. ¿A que sí? Entonces, como nueva, entonces estamos en consolidación. Nos estamos consolidando. Y tú podrás decir, bueno, no somos cientos, miles, somos pocos. Y eso a veces te puede llevar a un pensamiento equivocado. Oye, somos pocos. Es que somos pocos. No te equivoques, porque inconscientemente es un pensamiento equivocado. Y puede decir, cuando seamos más, tal vez podamos hacer más. Cuando ya tengamos un local, el local comprado, cuando tengamos el techo, cuando tengamos los baños, a lo mejor empiezo a invitar gente, porque sabes que me da vergüenza invitar gente por los baños.
Cuidado con el pensamiento equivocado. Cuidado. Cuidado. Es que nos estamos estableciendo. Entonces, cuando seamos mejores o cuando tengamos más personas o crezcamos más, entonces yo creo que ahí sí vamos a empezar a enviar misioneros, a apoyar obras por allí. Yo creo que esto de ir a Plantaico es como muy rápido, ¿no? Cuidado con el pensamiento equivocado, porque somos pocos. Pero es una lógica razonable, sí, es una lógica razonable. ¿Suena prudente? Hombre, suena prudente también. Pero te voy a decir, Antioquía nos va a enseñar hoy cómo destruye ese pensamiento equivocado. Antioquía nos va a enseñar hoy cómo se hizo grande siendo pequeñita, siendo unos cuantos. Entonces, pregúntate hoy, ¿estoy esperando ser diferente? ¿Estoy esperando tener más tiempo? ¿Estoy esperando ganar más dinero? ¿Estoy esperando que la iglesia crezca más para hacer lo que Dios realmente te está mandando a hacer? No tengas pensamientos equivocados. Antioquía cambió el mundo. Antioquía cambió el mundo. Esta es la segunda parte. La iglesia que cambió el mundo entero. ¿Y cómo puedes decir tú una iglesia de hace 2000 años? ¿Cómo cambió el mundo entero? Vamos allá a la palabra, de qué nos dice. Entonces, ¿por qué cambió el mundo? Porque fue fiel en tres cosas que vamos a ver hoy. ¿Fiel en qué? Enviando personas, aunque sean pocos. Plantando iglesia, aún siendo pocos. Dando fielmente, aunque no les sobraba. Tenían sus desafíos también, ¿no? Y, muy importante, defendiendo la palabra de Dios y el evangelio, aun cuando era incómodo socialmente. ¿Te acuerdas cuando Paco termina en el 11:26 y dijo, y se les llamó cristianos por primera vez? Fue despectivo, estos cristetos, estos pequeños cristos, porque imitaban a Jesús. Y la pregunta que dejó la semana pasada, si te miran por un huequito, pueden decir, ese es un cristiano, porque estás imitando a Cristo. O cuando te miran por un huequito, eres otra persona. Eres tú mismo, ¿no? ¿Quién eres cuando estás solo? ¿Quién eres cuando estás conduciendo y se te atraviesan? ¿Quién eres? ¿Eres un imitador, un cristiano? ¿Un imitador de Cristo? ¿O eres otra cosa? Entonces, la semana pasada, Paco nos contó cómo nace la iglesia de Antioquía. Y es el paralelismo de cómo nace la iglesia cristiana Villa Tenerife. Si no has visto la prédica, ve a YouTube y vela. Si tú crees que eres parte de esta iglesia, entonces eres parte de esta historia que se contó la semana pasada. Y puede ser parte de la historia que se va a contar hoy. Entonces, vamos a estar en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 13 primero, después vamos al capítulo 11, pero después vamos a ir a Gálatas también, porque Pablo habla en Gálatas de la iglesia de Antioquía. Y lo primero que vamos a ver está en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. A ver, muy bien. Acuérdate, Jerusalén, Antioquía, se dispersaron por la persecución, kilómetros caminando, y se fue regando el evangelio hasta que llegara aquí. Y aquí no había iglesia, pero se formó por los cristianos. No habían ahí apóstoles, ni pastores, ni nada. Cristianos, decididos a cumplir la gran comisión. Después viene lo de Jerusalén y mandan a Bernabé, un pastor, a ver qué está pasando allí y a poner orden y a poner estructura en la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Capítulo 13, versículo 1 al 3, dice: y en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, ¿verdad? Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, escucha Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, Saulo, Pablo, y mientras ministraban, mientras servían al Señor, ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra
a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haberles impuesto las manos, les enviaron. ¿A dónde les enviaron? No, desde Antioquía. Aquí estaban en Antioquía. De ahí fue que se expandieron. De aquí fue que se expandieron. Entonces ellos estaban aquí. Había un grupo de personas. Había un grupo de personas. Oraron, ayunaron y Dios habló. Entonces, vamos a ver esta escena con cuidado, porque está cargada de detalles, muchos detalles, ¿no? ¿Y qué pasa aquí en esta iglesia? Pero quizá esos detalles pueden pasar muy rápido con el pasar del tiempo aquí en esta iglesia. Mira, Lucas es el que escribe Hechos aquí y le está escribiendo Hechos, pero lo está narrando Pablo. Pablo le está dictando a Lucas. Y él es muy detallista, ¿no? Podría haber resumido con una frase: la iglesia envió a Bernabé y a Pablo. Y queda claro, pero no. Mira, no lo hace. En lugar de eso, se toma el tiempo, nombre por nombre, de dónde son y por qué. Fíjate, 5 personas diferentes. Bernabé, de Chipre, judío, chipriota, ¿no? Un judío de la diáspora, pero su cultura era de Chipre. Porque si yo tengo un hijo aquí, nace aquí, se cría aquí, ¿qué cultura va a tener? Por mucha arepa que coma. Ya está. Entonces, pero venía de Tierra Santa, pero no tenía esa cultura. ¿Quién más? Simón. Níger, de repente significa negro. Y el negro le decían, realmente, porque era un hombre de piel oscura y venía del norte de África. Un hombre africano, otra cultura diferente, ¿verdad? Lucio, de Cirene, de otra parte del mundo, del imperio romano. Manaén, ¿quién era Manaén? Manaén, ¿sabes? A Herodes Antipas, el que le decapitó a Juan el Bautista. Bueno, él se crió con él, trabajaba con él. Imagínate hasta dónde llegó el evangelio. ¿Ves? Otra forma de pensar, otro nivel cultural, educativamente tenía otro pensamiento. Y mira dónde estaba. Y finalmente, Saulo de Tarso, judío entre los judíos, criado bajo los pies de Gamaliel. O sea, el mejor seminario que existía, pero con nacionalidad italiana, romana. Otro tipo de cultura. Ahora, mírate aquí, canario, venezolano, boliviano, cubanos, bolivianos, sí. ¿A qué se te parece? Mira, una canaria que se fue a Venezuela. ¿De dónde es su cultura? Como Bernabé. ¿Ves? Bernabé era judío, pero se fue a Chipre. Y aquí hay hijos de venezolanos, o de cubanos, o de bolivianos, que están creciendo en otra cultura. ¿Ves el detalle? ¿Ves la similitud de lo que Dios está haciendo? 5 hombres, continentes diferentes, culturas distintas, como aquí, ¿no? Juntos, adorando, ayunando y orando. ¿Y qué hace el Señor? ¡Pum! Responde. El Espíritu habla. ¡Qué bonito! Entonces, esa es la primera lección que nos da Antioquía. La diversidad verdadera. Esto es una diversidad bíblica. Esto es una inclusión verdadera. Pero en el Espíritu, en la palabra. Esto es la verdad. Entonces, y esto es lo que Dios usa para alcanzar el mundo. Esto es lo que Dios usa. Versículo 2 dice: mientras ministraban, o sea, mientras servían al Señor, ayunaban, y el Espíritu dijo. Fíjense bien esto, el Espíritu nos encanta hacer estrategia. Yo soy el primero, me encanta planificar porque tiene que ser así. Pero el Espíritu nos habla a través de la estrategia cuando planificamos. No, el Espíritu no habla ahí. El Espíritu habla mientras oramos, mientras servimos al Señor. Entonces, podemos planificar mucho, podemos planificar la campaña más potente, ¿no? Pero si no oras, si no ayunas, si no estás respaldado por el Señor,
no estamos haciendo absolutamente nada. Nada, para nada. Si Dios no está metido en el asunto, entonces no hagas nada. No hagamos nada. Por eso es tan importante venir a orar los miércoles. Por eso es tan importante. Necesitamos una iglesia que ora. Porque si no oramos no vamos a llegar ni a la esquina, ni al Maracaná vamos a llegar. Es una verdad. Entonces, la voz de Dios guía a la iglesia a través de la oración. Cuando estamos en su presencia. Nos encanta todo lo que hacemos. Nos encanta planificar. Nos encanta. Mira, tenemos una pizarra, un pizarrón de noticias hermoso. ¿A que sí? Pero se va a quedar así si no ora. Se va a quedar en pura vistosidad si no vienes a orar. Y después dice, y lo que el Espíritu le dice es la frase que voltea la historia de la humanidad en la iglesia. ¿Qué le dice? Apártame a Bernabé y a Saulo. Allí nace el movimiento misionero. Apártame a Bernabé y a Saulo. Escucha bien. Bernabé y Saulo, ¿quiénes eran? Eran dos grandes teólogos. Uno era el pastor principal. El otro, fue discipulado durante 3 años con Jesucristo resucitado. Eran los dos mejor preparados. Eran los más capacitados en ese contexto, ¿no? ¿Y qué hacen? No los encapsulan en una iglesia, sino le dice, mándalo. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Capacítate. O quédate sentado toda tu vida. Lo que tú decidas. Dios está hablando. Entonces, no pide a los que estaban sentados haciendo nada. Piden a los que sí estaban haciendo. Porque ya llevan 1 año, como predicó Paco la semana pasada, enseñando. ¿Y qué pasa? ¿Hacia dónde los envía? Entonces, vamos a ver el eco, porque es un gran eco histórico lo que está pasando aquí. Mira, ¡pum! Primer viaje. Vamos a mandarlo. ¿A dónde van? Antioquía, Denver, Listra, Iconio. Antioquía, otra Antioquía, Chipre, y van y conquistan. ¿Y saben? Por todo este recorrido, iglesias por todos lados, plantando iglesias, predicaban el evangelio, plantaban iglesias, predicaban el evangelio, plantaban iglesias, predicaban el evangelio, plantaban iglesias. 2 días, no, años seguro. Y regresaron otra vez. ¿A dónde? Al centro base, Antioquía, a descansar, a reponer fuerza, a buscar recursos. ¿Y qué pasa? Hicieron un gran trabajo. ¿Y qué pasó? ¿Se quedaron en Antioquía? ¿No? ¿O sí? ¿Qué crees tú? Segundo viaje. No nos paramos. ¿Qué pasó? Vamos ahora. Tarso, vuelven a pasar otra vez y llegan a Macedonia. Filipenses, ¿no? Tesalónica, primera y segunda de Tesalonicenses. Berea. Habían buenos seguidores de Dios allí, porque todos lo escudriñaban. Llegó Pablo y dice, a ver si esto es verdad. Y sacaron la Biblia. Sí, es verdad lo que el hombre dice. Y después, Atenas. ¿Te acuerdas que hace 2 semanas predicamos de Pablo en Atenas? Fue aquí, bajó de Berea, llegó aquí, con los filósofos, ¿te acuerdas? Y después, Corinto. Una gran iglesia en Corinto. También se quedó un tiempo bueno allí. Por lo menos 2 años. Y después, otra vez, al centro base, Antioquía. Ya habían 2 super viajes. Y había iglesias. Casi que el mundo entero conquistado. ¿Qué pudo haber dicho el hombre? Ya está. Ahora me jubilo, ya hice el trabajo. Pero no. Mira lo que pasó. Tercer viaje. Y aquí están todos los viajes que hizo Pablo. Entonces, vuelve, va a Chipre, va a Éfeso. En Éfeso se queda más tiempo y va recaudando. Las iglesias les van dando oro, le van dando plata, va recaudando. Y con el tiempo, ¡pum!, vuelve otra vez al centro base. ¿Y qué hace? Baja a Jerusalén. Porque Jerusalén era una iglesia que necesitaba muchos recursos. Iba cargado de oro. ¿De dónde? De todas las iglesias. Para suplir las necesidades de Jerusalén. ¿Qué pasa en Jerusalén? Él escribe Romano, espero visitarles pronto.
pero nunca podía ir a Roma. Nunca podía ir a Roma. Entonces el Señor le dice, vas a ir a Roma, tranquilo, pero como yo quiero que vaya. Lo ponen preso y como italiano lo tienen que juzgar en Roma. Y entonces pasa por aquí, llega a Malta, predica el evangelio, encarcelado, lo muerde una serpiente, se convierte en gente. Donde va predicando aunque sea preso. Y llega a Roma. ¿Y dónde muere? ¿Y dónde muere? Muere en Roma. Entonces, ve cómo la iglesia de Antioquía es el punto de partida para todas las iglesias. ¿Lo entiendes ahora? Y aún hay más. Mucho más. Mira, se escribieron las cartas, la mayoría del Nuevo Testamento, en esos viajes misioneros. Lo que estamos predicando hoy. En el tercer viaje se escribe hecho con Lucas. Mira, después sale en el 300 un hombre que se llama Juan Crisóstomo. Boca de oro es lo que significa. Cuando en los mejores seminarios se estudian las prédicas de este hombre. De ahí es donde nace la predicación expositiva. Cuando nosotros preparamos una prédica, estamos bebiendo de lo que este hombre aprendió. ¿Pero de dónde lo aprende? De Éfeso. ¿Y de dónde viene Éfeso? De Antioquía. ¿Estás viendo? Y después, Colosenses. Después, 1000 años después, ¿qué pasa? La Reforma. ¿De dónde sale Lutero? De leer Gálatas, de leer Efesios, que no lo puse por ahí. Sí, sí. Y sale la Reforma Protestante. ¿Y de dónde sale todo? De Antioquía. ¿Cuántos eran? Cientos, miles, poquitos, ricos, tampoco. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros ahora, como iglesia? ¿Qué podemos aprender de este primer punto? Salgamos todos a conquistar desde ya. Desde ya. ¿Queremos hacer campaña? Salgamos. Apúntate. Apúntate. Vamos a predicar el evangelio. Vamos a enseñar cómo predicar el evangelio. Ven. No te quedes en tu casa. Si puedes estar, estás. Si no puedes, obviamente no puedes. Pero si puedes estar, si vas a estar en tu casa, si vas a estar viendo el móvil, entonces mejor que estés aquí, ¿no? Siendo Antioquía. Apúntate, aunque seamos pocos. Así salió Antioquía. ¿Por qué? Porque queremos plantar iglesia en Icó. No lo hemos hablado, pero anteayer hablé con una persona en Cabo Verde a ver cómo podemos llegar a África. ¿Tú te imaginas que desde aquí lleguemos a África? Dios quiere que lleguemos a África. Pero primero tenemos que ser como Antioquía. Tenemos que ser como Antioquía. Vienen tiempos donde Dios va a querer que esta iglesia empiece a plantar, a plantar, a plantar. Era un vivero, ¿no? Entonces hay que plantar. Hay que plantar. Ahora, para enviar personas, eso tiene un costo emocional, primeramente, porque algunos se van a ir, porque Dios les va a decir, apártame a este, a este, a este y a este, y envíalo. Cuando Pablo se regresa a Jerusalén, los pastores lloraban, se le guindaban el cuello llorando, porque le amaban, ¿no? Y quizás no le iban a ver más. Y no le vieron más realmente. No le vieron más. Pero hay un costo emocional, costo logístico, un costo económico y un costo espiritual. ¿De dónde viene ese sostén? ¿De dónde viene el envío? Ese sostén de envío. Y aquí está la segunda cosa que hace Antioquía. Y ahora vamos a Hechos capítulo 11, donde terminó la prédica la semana pasada. Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30. Acuérdate, Jerusalén salen, se estaba plantando la iglesia, llega Bernabé, Bernabé busca a Pablo, estaban un año allí enseñando y se le llamó cristiano por primera vez. Dice, 27, en esos días unos profetas que descendieron de Jerusalén a Antioquía, ¿verdad?
descendió y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que habría una gran hambruna, que había una gran hambre en el mundo, la cual ocurrió en los tiempos de Claudio, el emperador. Y los discípulos, conforme a lo que tenía cada uno, determinaron enviar una contribución para la ayuda de los hermanos que habitaban en Judea, a la iglesia de Jerusalén. Y así lo hicieron, enviándola a los ancianos, a los pastores de Jerusalén. ¿Por mano de quién? De Bernabé y Saulo. Aquí ellos todavía, estamos echando atrás a la historia, aquí ellos todavía no habían salido a conquistar. No, de esta no la tengo. Bueno, después me lío. La hubiese tenido que poner, ¿verdad? Pero aquí ellos no habían salido. Estamos hablando un par de años antes, ¿verdad? Y enviaron desde Antioquía, la pequeña Antioquía, 2, 3 años de plantada, ¿no? Con dinero. Entonces, pongamos atención a la escena. Antioquía, una iglesia nueva, ¿verdad? Recién plantada por refugiados, por algunos dispersos de otras iglesias, pero también con gente nueva, porque se ha predicado el evangelio. 2, 3 años. ¿Cuántos años tiene esta iglesia? Va a cumplir 2 años. Va a cumplir 2 años. Y fue plantada, como lo vimos la semana pasada, por el desplazamiento. Entonces, Bernabé había venido y ya sabemos lo que pasó. Era una iglesia que estaba consolidándose, ¿sí o no? Como nosotros también. ¿Y qué hace? Aunque tenían sus propias necesidades, tenían sus propias personales también, desafíos, pero en medio de eso llegan unos tipos, unos profetas, y dicen va a haber una gran hambruna. Y si va a la historia, efectivamente los historiadores confirman esto, que durante el reinado del emperador Claudio, entre el año 41 después de Cristo y el 54, hubo una gran hambruna, que se moría la gente de hambre, se moría de hambre la gente. Sobre todo esto pegó mucho en Jerusalén en el año 46 y llegó esa remesa de parte de la pequeña Antioquía a la iglesia madre. Paradójico, sí, que la iglesia pequeña sostenga a la grande, pero es que en el reino de Dios las cosas no son como nosotros las creemos, son diferentes. Versículo 29, los discípulos, mira lo que hacen, los discípulos, conforme, ¿quiénes eran los discípulos? Si no existía la palabra cristiano, si estaban haciendo, entonces los discípulos eran los cristianos, los creyentes, porque estamos llamados a ser discípulos antes que cristianos. Entonces los creyentes, conforme a lo que tenía cada uno, no a lo que le sobraba a cada uno, a lo que tenía a cada uno, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos de Jerusalén, conforme a lo que tenían. Quiero que se queden con esa frase, conforme a lo que tenía, conforme a lo que tenían. ¿Qué significa conforme a lo que tenían? Conforme a su capacidad de dar. Dios no te está pidiendo que des lo que no tienes. Eso es mentira del diablo. Dios no te está diciendo, pacta conmigo, ven. No. Dios te está diciendo, conforme a lo que yo te doy. Entonces, el que tenía mucho, daba mucho. El que era rico, daba en abundancia. Conforme a lo que tenía. El que tenía poco, daba mucho de lo poco que tenía. Daban conforme a lo que tenían. Pero todos dieron. Y aquí pasa algo que no lo vas a ver en el mundo. Que alguien pobre sirva a alguien grande. Alguien pequeño sirva a alguien grande. Por la cara. Jerusalén descendió el Espíritu Santo, ¿no? El día de Pentecostés salió Pedro, habló, se convirtieron 5,000, ¿no? Veían señales, prodigios, sanaban enfermos. Y mira lo que hace el Señor con una iglesia pequeña.
no tenían un nombre que abría puertas. Y te digo, hay iglesias que tienen un gran nombre, que abren puertas también en el mundo político. Pero en el reino de Dios, las cosas se invierten. Hay un detalle aquí hermoso. Versículo 30, Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo, lo mismo, ya Dios le estaba preparando. Los mismos que después, años después, iban a ser enviados. Entonces, veamos otra vez un eco histórico aquí. La generosidad de Antioquía. Antioquía fue la primera iglesia que dio abundantemente, conforme a lo que tenía. Y enseñó a todas esas iglesias a dar. Porque Pablo recaudó y vino con mucho dinero a Jerusalén antes que lo pusieran preso. Pero esa semilla de generosidad, de ayuda, fue sembrada por todo el mundo, desde Antioquía. ¿Y qué pasó? Universidades, orfanatos, hospitales, viudas. ¿Quién hizo todo eso? La iglesia. De la iglesia sale todo. Todo salió de la iglesia, todo. Todo. Las universidades, de la diversidad de opiniones, se crea la universidad, porque toda verdad es verdad de Dios. Entonces vamos a unificar la diversidad en universidad. Y se crean las universidades. Enfermos, las cuidadoras, hospitales, todo nace de las iglesias. A través de la semilla y el concepto de dar bíblico que Antioquía sembró por todo el mundo. ¿Cómo te parece? Mira, la idea es que un cristiano da no porque le sobra dinero. Un cristiano da porque ama. Un cristiano da porque adora al Señor. Y no da lo que no tiene. Conforme a lo que Dios disponga en tu corazón. Lo que Dios disponga en tu corazón conforme a lo que haya recibido. Adoración a Dios, gratitud al Señor. La teología del dar nace en Antioquía. Nace en Antioquía. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra iglesia hoy? Entonces, no esperes a tener todo resuelto y tener más para ser parte de lo que Dios quiere hacer aquí. Porque si esperas, y yo lo he escuchado, no aquí, gloria a Dios, pero he escuchado, cuando yo llegue holgado a fin de mes, entonces voy a empezar a dar. Ok. O cuando yo me compre mi casa, yo tenga mi coche, yo voy a empezar a dar. A lo mejor eso nunca llega. A lo mejor eso nunca llega. La teología del dar es diferente. Lo que Dios manda es diferente. ¿Suena prudente? ¿Me esperan a tener más? Sí. Pero Antioquía rompe con eso. Dice, Mateo 25, no me acuerdo en qué versículo. Porque si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y no te está hablando de dinero. No te está hablando de dinero. Tenemos el reino de los cielos asegurado. Y más que eso, no hay nada. Entonces, dos cosas. Lo primero que hemos visto, que tenemos que ser una iglesia que envía, aunque seamos pocos, ¿no? Lo segundo es que tenemos que ser una iglesia que da, aunque no nos sobra, ¿no? Pero da conforme a lo que Dios nos dio. Entonces, una iglesia que se mueve así llama la atención. ¿A que sí, Miguel? Que te han preguntado cosas en la calle. ¿A que sí, Paco? ¿A que sí le han preguntado cosas sobre esta iglesia? Porque es una iglesia que se está moviendo así. Llama la atención en la calle. Y eso es bueno. Pero también hay que estar preparado para defender lo que aquí se hace. Y aquí se hace es predicar la palabra de Dios. Y no poner en peligro lo que predicamos, ¿no? Que es la Biblia. Entonces, hace dos cosas. Envía aunque sean pocos y da con generosidad conforme a lo que tiene. Y lo tercero que hace Antioquía, hace muchas cosas más, pero hoy vamos a ver tres cosas nada más. Lo vamos a ver y vamos al libro de los Gálatas. Aquí está Pablo escribiendo a la iglesia de los Gálatas contando algo que pasó en Antioquía.
Pero quédate en Hechos 15 primero. Hechos 15. Hechos 15, capítulo 15, versículos 1 y 2. Y después vamos a Gálatas. Hechos 15, capítulo 15, versículo 1 nos dice: algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos. Entonces fueron otra vez de Judea a Antioquía. ¿Y qué les enseñaban? Mira lo que dice: si ustedes no son circuncidados conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¡Wow! ¿Qué está pasando? Ya están enseñando lo que el evangelio no es. Pasa algo grave aquí. Entonces, como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión, o sea, se pararon firme en el debate con ellos, los hermanos resolvieron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén con los apóstoles, ¿no? Con los principales de la iglesia y los ancianos para tratar estas cosas. Y ese es el primer concilio de la iglesia, Hechos capítulo 15. ¿Y qué deciden? La salvación es por fe en Jesucristo. Punto. No te hace falta circuncidarte. Entonces, unos años después, en la misma ciudad de Antioquía, ahora sí vamos a Gálatas, en la misma ciudad, después que pasa esto, esta vez no son algunos maestros que están por ahí, esta vez es un pilar de la iglesia que está ahí en Antioquía. Y fíjate lo que pasa con Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Esta es una segunda escena. Pero cuando Cefas es Pedro, ¿verdad? Vino a Antioquía, está escribiendo Pablo, mira lo que dice: me opuse a él cara a cara. Un apóstol con otro apóstol, cara a cara, porque era ¿de qué? De condenar, de señalar. Ay, no se puede juzgar. Mira lo que hace Pablo. Sí se puede, a los de adentro, claro que sí, cuando estás enseñando mal, totalmente. Mira lo que dice: porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, hermano de Jesús, principal de Jerusalén, que es Santiago, Jacobo aquí es Santiago, ¿verdad? Él comía con los gentiles. Pedro comía con los que no eran judíos. De todas las cosas que comían los gentiles, que los judíos en la ley tenían prohibido comer. Entonces, cuando comían con los gentiles, pero cuando vieron, empezó a retractarse y a echarse para atrás. Llegó gente de Jerusalén, Pedro está allí, ¿y qué hace? Oye, no quiero que me vean con los gentiles. Y empezó a quitarse, ¿no? Empezó a echarse a un lado. Empezó a apartarse, temiendo a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se unió a su hipocresía. Hipócrita, le está diciendo Pablo a Pedro. Como le decía el Señor Jesucristo a los fariseos: hipócrita. Hipócrita. Pero cuando, versículo 14, pero cuando vi que no andaban con rectitud, en el camino correcto, ¿verdad? En cuanto a la verdad del evangelio, dije, dice Pablo, hablé, no me quedé callado, hablé a Pedro, a Cefas, delante de todo. Lo llamó aparte y le dijo: oye, no, si cometes un error público, se trata público, punto, es la iglesia. No, llámalo aparte. No, si es público, se trata público. Se acabó. Somos hermanos, nos amamos. Vamos a la corrección. Vamos a la corrección en amor. Y eso es lo que hace Pablo ahora. Le dice a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como los judíos, le hace una pregunta: ¿por qué obliga a los gentiles a vivir como judíos? O sea, ¿qué estás hablando, hermano? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Y vamos a unos versículos más adelante, en Gálatas 2:16, en el mismo capítulo, Pablo va al fondo de la cuestión, va al fondo del problema. Y esta frase, tienen que escucharla bien, porque esta frase, 1400 años después, cambia la historia en la Reforma Protestante. Gálatas 2,
16. Dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no tienes que hacer absolutamente nada. Ya Dios lo hizo todo, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por la obra de la ley. No por la obra de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Hay que entender bien lo que está pasando aquí, porque uno de los momentos decisivos. Entonces, Hechos 15, circuncídense, van a Jerusalén, tratan el asunto y dicen, no, es por fe. Más adelante vuelven y caen en lo mismo, ¿no? Y un apóstol. Entonces, no están negando a Cristo, pero está diciendo que Cristo no es suficiente. No están negando el sacrificio de la cruz, pero está diciendo a eso tienes que añadirle cosas. Tienes que hacer cosas para que seas salvo. El corazón mismo del evangelio es el que está en juego aquí, porque la salvación es por gracia. Y desgraciadamente hay muchas iglesias que están haciendo lo mismo. Legalismo, pum. Es que quieres salvación sin reconocer el señorío. Es por señorío, no es por gracia. ¿Cómo es? Primero es Salvador y después es Señor. O es que vienes a la iglesia y no eres santo. Entonces, vale, estamos llamados a la santidad, es un proceso. Pero ¿a quién vas a sentar allí? ¿Quién va a estar allí? Un pecador igual que yo que estoy predicando aquí. Igual. Entonces, tienes que añadirle cosas a la salvación y añadirle, no, dice Pablo, no. Una aberración ahora, actual, se llama liberalismo. ¿Te acuerdas cuando predicamos Romanos 12? No se molden al mundo actual. Pues las iglesias están cogiendo la forma completica del mundo, totalmente, totalmente. ¿Y qué están haciendo? Agarran la Biblia, la sacan, la esconden y empiezan a hablar de sus ideas. Sacan un texto, lo sacan de contexto y empiezan a hablar de sus ideas. Esta iglesia está llamada a ser Antioquía, a defenderla como la defendió delante de quien sea. Y para eso tienes que prepararte. Y para eso lo vamos a hacer desde aquí también. Es un seminario, es una gente que viene de afuera, nada más con la única carga de enseñar personas para que multipliquen y seamos Antioquía. Por otra parte, ¿no? Tiempo después, Pedro, pilar de la iglesia, retrocede, se retracta. Pero tengo que decir algo a favor de Pedro. Aceptó la corrección, se quedó calladito, porque ya había bautizado a Cornelio, como dijo Paco, el primer gentil. Pero ¿cómo podía comer con él? Le dice el Señor cuando lo envía. Y le enseña todo lo que la ley prohibía comer. Le dice, no llames impuro a lo que yo he purificado. Legalismo. ¿A qué estamos llamando impuro a lo que ya Dios purificó? No es un amor permisivo, no. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de la verdad del evangelio, ¿no? Cuando hay que corregir, se corrige. ¿Por qué? Si busca 1 Timoteo 3:15, va a decir que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿De cuál verdad? De la de Dios. Y hay que aprender a defenderla. Y hay que predicarla. Y hay que condenar, como dice Pablo. Era digno de condenar al que no lo está haciendo. Porque esas personas que están hablando estupideces en la calle o en otra iglesia, desgraciadamente, están arrastrando almas al camino equivocado. Y eso le duele a Dios. Eso le duele a Dios. Le duele mucho. Fíjate lo que Pedro hace después. En una de sus cartas pone las escrituras de Gálatas, de Pedro, le dice, al nivel de las escrituras del Antiguo Testamento. Y está diciendo, metí la pata, lo que está escribiendo Pablo es palabra de Dios. Tengamos un corazón enseñable. Si nos hemos equivocado, aceptémoslo. Vamos a la corrección y sigamos caminando, porque después de esto, Pedro sigue escribiendo. Y sigue escribiendo cartas que predicamos aquí, que nos enseñan a nosotros porque es palabra de Dios. ¿Nos vamos a equivocar? Sí.
tenemos que sacudirnos el polvo. Sí, tienes razón. Somos una comunidad. Hay gente capacitada. Tenemos gente fuera que nos apoya. Si necesitamos alguna ayuda, alguna cosa, hay un equipo. Hagámoslo. Somos una iglesia. La presión del mundo fue lo que pudo con Pedro. Estaba presionado por los judíos. No te dejes presionar. Que la Biblia sea tu estandarte. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas? ¿Cómo lo aplicamos? Tenemos que sostener la línea. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo escritura, sin diluir, sin añadir condiciones y sobre todo sin avergonzarte del Evangelio. No te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Para quién? Para salvar, para todo el que cree. Esa es la base de la iglesia. ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. En la oración, miércoles. En el partimiento del pan. Es en el Señor una vez al mes. Pero también comemos en las casas, que sí. En los grupos. Y algunos que otros no hemos visto, hemos comido por allí. ¿Y qué hacía el Señor? Añadía a los que iban siendo salvos a la iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir como Antioquía. Entonces Antioquía no era grande, no tenía un pedigrí, es lo que dice, ¿no? No tenía riqueza, no tenía un nombre que abría puertas, pero hizo 3 cosas que cambiaron la historia del mundo. 3 cosas. Ah, mira, lo tenía aquí. Cuando toqué a defender el Evangelio, mira, llegó hasta la Reforma Protestante, esa defensa. Lutero era un monje agustino que se flagelaba a causa de su pecado. No puedo ser salvo por mi pecado. Un monje, una persona que estudiaba las escrituras en griego, hebreo y arameo. Se flagelaba. Y un día se sienta a leer Gálatas. Y se acabó. Entendió las escrituras. Es por fe en Cristo Jesús. De ahí nació la Reforma Protestante. De ahí nace el nuevo movimiento misionero. Pero gracias a qué? A lo que pasó en Antioquía. Entonces, algún misionero, después de la Reforma Protestante, llegó a Latinoamérica. Llegó a Estados Unidos, desde Inglaterra llegaron misioneros. ¿De dónde nacen? De la Reforma. ¿De dónde viene la Reforma? De Antioquía. Y algún misionero llegó a tu vida a través de una persona que te predicó el Evangelio. ¿Y de dónde viene? ¿Ves cómo repercute Antioquía hasta aquí, hasta nuestra iglesia hoy? ¿Por qué? Porque hizo 3 cosas. ¿Qué 3 cosas hizo? Que tenemos que hacer nosotros. Entonces, tenemos que ser una iglesia que envía. Desde ya, aunque seamos pocos. Desde Madrid, la iglesia que estamos plantando en Madrid, estamos apoyando a una misionera que está en un país que no puedo decir porque está grabado, se está grabando, y corre peligro. ¿Y sabes cuántos éramos? 10. 10 personas. Con necesidades, la mayoría. Entonces, y esa chica, al día de hoy, cada 3 meses, recibe conforme a lo que la iglesia puede dar. Es una gran bendición. Trabaja sacando agua en un lugar árido, con unas matas de moringa, imagínate cómo se las inventa. Y tiene por lo menos 7 mujeres que se han convertido al Evangelio, aunque van tapadas todas, en un país musulmán. Tenemos que ser una iglesia que envía, tenemos que ser una iglesia que da aunque no le sobra. Y tenemos que ser una iglesia que defiende el Evangelio aun cuando sea incómodo hacerlo. Eso es el legado de Antioquía. Cada cristiano evangélico en el mundo hoy tiene la influencia de Antioquía. Totalmente. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer esta iglesia? Iglesia Cristiana Vida Tenerife, con el legado que deja Antioquía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
La pregunta la tienes que responder tú. Porque cuando dices iglesia, entonces nos metemos ¡pum! En un todo. Pero es que la iglesia eres tú. La iglesia es cada una de las personas. Entonces, tú, como iglesia que eres, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Te acuerdas cómo empezó Paco la semana pasada? El panorama bíblico. Naciones. Se levanta el pueblo de Israel. Llega Cristo. La iglesia. Con el objetivo en las. Queremos ir a África. Dios quiere. No sé si tú quieres lo que Dios quiere. Pero queremos ir con. Dios quiere. Y vamos a ir. Vamos a ir los que estemos dispuestos a ir. Vamos a ir. Porque van a haber niños a quien darle escuela dominical. Van a haber mujeres a quien hay que darle discipulado. Van a haber hombres a quien hay que darle discipulado. Va a haber un domingo, un culto que hay que ir a predicar. Hay que ir a evangelizar. Hay que enseñar todo lo que Dios manda. Esto haz, le dice Pablo a su discípulo Timoteo. Encarga a hombres fieles que hagan lo que has visto hacer en mí. Y eso es multiplicación, enseñanza, capacitación, plantación de iglesia. Somos pequeños, sí, pero yo creo que Dios quiere que seamos Antioquía. Lo tengo muy claro. Lo tenemos muy claro. Entonces, si decides ser fiel, en lo mismo que Antioquía fue fiel, entonces vas a dejar una huella en el corazón de alguien. Y esa huella se llama eternidad. Se llama vida eterna. Se llama salvación. Oramos, que el Señor nos ayude. Gracias, Señor, por este tiempo. Hoy queremos, Señor, poner esta enseñanza, Señor, en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a grabárnosla. Padre, como lo hiciste con la iglesia de Antioquía, Señor. Queremos enviar. Queremos que estemos orando, Señor, y que ya tú puedas decir, envía a este y a aquella. Ve allí. Señor, háblanos, Señor, a través de la oración, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tu economía no es la economía mundial. Que tu economía es diferente, Señor. Y no se trata de prosperidad económica, Señor. Se trata del avance del reino de Dios aquí en la tierra, Señor. Tu iglesia de Antioquía ha conquistado el mundo, Señor. Tu iglesia de Antioquía ha llegado hasta tribus indígenas, Señor, donde se ha traducido la Biblia en idiomas y en dialectos indígenas, Señor, solo por la carga de que el mundo entero te conozca, Señor. Ayúdanos a tener esa carga, pero primero también, Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde, enseñable, Señor. Un corazón que entienda que tú tienes un plan y un propósito para cada uno de cada persona que está aquí, Señor. Y que ese plan no tiene que ver con un pastor, con un líder. No, ese plan tiene que ver con el reino de los cielos. Tiene que ver contigo, Señor. Y un plan que tú diseñaste de antemano, antes de la fundación del mundo, para cada una de las personas. Pero también tenemos que despojarnos, Señor, y ayúdanos a eso, Señor. De las tonterías, Señor, que tenemos en la cabeza. Y ayúdanos a entender realmente que el plan que tú tienes para cada uno hay que desarrollarlo a través de tu iglesia. Porque la iglesia es tu plan para las naciones ahora, Señor. Ayúdanos a entender eso, Señor. Que no sea una emoción de hoy, que salgas emocionado de aquí, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor, en tu palabra, en tu plan, en lo que tú tienes para nosotros, Señor. Aunque no merecemos ser usados por ti, Señor, tú decides hacerlo, Señor. Ayúdanos a hacerlo con lo mejor que tenemos, Señor. Sea poco o sea mucho, Señor. Úsanos, Señor. Queremos ser como esa iglesia de Antioquía, Señor. Muéstrale a cada uno de mis hermanos, Señor,
qué es lo que tú tienes para ellos, Señor. Muéstrales dónde pueden servir. Muéstrales a dónde quieres llevarlos. Para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.